Anyana gahwalha utharaki ukanagat amuit apanyani katok anyani hankaki ukamaha akanki Hilata Santos Tankara Condori Jupaja provincia Pacaj Suxata candidato a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. Hilata Santos, allá hermano Kamisaki, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Kamisaki, Hilata Isaac, Aski Haipukipanaya, Hilata. A ver, muy buenas tardes, hermano Isaac. También quisiera saludar a la provincia Pacajes, al departamento de La Paz. Mi nombre es Santos Tankara Condori, soy de la marca Charaña, bueno, asambleísta de la provincia Pacajes por territorio. Bueno, yo quisiera presentarme también a la provincia, ¿no? Orgánicamente, mi persona ha hecho consejo educativo, ha hecho Sulcamalcu, ha hecho Gilir Malcu, ha hecho Malco Kelkiri de la marca Charaña, asimismo miembro ejecutivo provincial. Por lo que, siendo miembro ejecutivo provincial, he visitado los 8 municipios de la provincia Pacajes, ¿no? Entonces, por primera vez, bueno, estamos participando como asambleísta por territorio de la provincia Pacajes con el movimiento Tercer Sistema. Nuestro líder, hermano Félix Patsi Paco, ¿no? Que realmente nos representa a los pueblos originarios. Hilata Santos, entonces usted tiene una trayectoria, había ejercido muchos cargos allá en provincia Pacajes. Entonces, la población le sugirió, es que quién le motivó, digamos, incursionarse en esa área política, viendo su experiencia tal vez. A ver, haremos conocer a la población, en especial a la audiencia de Radio San Gabriel, a provincia Pacajes. Sí, estando en estos cargos como miembro ejecutivo provincial, visitando toda la provincia Pacajes, hemos visto, bueno, las necesidades de cerca. Sin embargo, también hemos visto, han pasado autoridades que solamente tal vez en campaña prometen y después se olvidan. Sin embargo, por todo esto, como hemos visto de cerca, entonces nos hemos animado también a la invitación de los hermanos que nos han animado, a ver, anímese pues a representarnos. Por eso estamos para representar a la provincia Pacajes. Evidentemente, bueno, dentro de sus competencias como asambleísta, ¿no? Que es deliberar, legislar y también fiscalizar, ¿no? El manejo de la MAE. Entonces, para eso estamos, querido hermano. Para lo cual nosotros, mire, en esta semana, el día sábado, hemos estado haciendo apertura de campaña, de la casa de campaña en el municipio de Comanche. Asimismo, este sábado vamos a estar haciendo la apertura de la casa de campaña en el municipio de Cayapa con el hermano, caramba, me he olvidado, hermano candidato La alcaldía. Para alcaldía, en este momento me voy a acordar, y posteriormente vamos a hacer un cronograma de actividades dentro de la provincia. Sin embargo, mire, el Tribunal Supremo Electoral, como nunca, esta vez ha inhabilitado a varios candidatos como alcaldes de diferentes lugares y como también asambleístas, bueno, concejales, perdón. Yo creo ha habido un plazo de 24 horas para hacer las apelaciones. Sin embargo, nosotros vemos muy sorprendidos hasta este momento de que el Tribunal Supremo Electoral no resuelva esas impugnaciones o esas apelaciones. Yo creo, como órgano, deben de una vez responder para que se pueda trabajar en las provincias, querido hermano. Importante, Hilata Santos Tankara, candidato. Waliki Hila Kuyakanaka, Okama que tiene casa Radio San Gabriel Toquero Port Anipre, Cuatupanacaja, y a Tia Pjane, Kunati Wakis que Hayuganaka. Hilata Santos Humaja, Atip Asman Akachillabinakan en elecciones subnacionales. Ukatja Asman como asambleísta departamental. Kunasa Human Uti, a ver, Kunas Amuyumaja, Kunas Wakisini, Irnaktaña, Yakipanakaja, Hilanakahansum, Yatirinakaja, Haniwa, Hiwasan provincia de Takeja, Kunsa, Irnakapkiti, Sapjeresa, Sañanaka Utjerakeja, a ver, Hilata Santos, adelante. Sí, hermano, bien claro es. El artículo 277 de la Constitución Política del Estado, donde se la competencia de la Asamblea. Asimismo, a ver, dentro de sus competencias como legislador y fiscalizador, hacer proyectos, hacer leyes, entonces va a ser importante de hacer una coordinación con los alcaldes de los diferentes municipios, con el Consejo Municipal y con las autoridades originarias, donde con ellos vamos a poder coordinar, vamos a poder captar las necesidades. Por ejemplo, nosotros, a ver, como asamblea en la provincia de Pacajes, la primera tarea tenemos
a conseguir la contraparte desde Caquiaviri hasta Charaña. En este momento se está construyendo de Butihlaca a Caquiaviri. Posteriormente los siguientes tramos vamos a ampliar. Entonces necesita la contraparte, vamos a tener que pelearlo. También en este momento, a ver, desde Butihlaca hacia Corocoro, esa carretera parece bombardeado. Hay que hacer un segundo de encape. Entonces eso también vamos a tener que, ya hemos hablado con nuestro gobernador, vamos a hacer, no es como empezar de nuevo, sino que hay que más segundos, ¿no? Entonces eso vamos a hacer. Posteriormente tenemos también otra carretera internacional que es de Patacamaya hacia Nasacara. Para eso también vamos a necesitar la contraparte de la gobernación y algunos puentes, carreteras. Seguramente vamos a ir coordinando con los diferentes alcaldes de diferentes municipios. Vamos a ver y recibiendo las necesidades que hay, las prioridades. Entonces, como asambleísta, vamos a nosotros coordinar, vamos a hacer el puente para poder llevar adelante todos estos proyectos que vayan a beneficiar a la provincia Pacajes, a los 8 municipios, querido hermano Isaac. Ole que ole askiwa Hilata Santos hupana amuit abinacapa, lup ibinacapa, irnak añani, en bien común de la provincia Pacajes, Ayucama, Quimsacalco municipios, Ucataquiwa, Utjani, Siwa Kunanacay, Huaquischini, Ayucama, Ucatjama, coordinación, autoridades hupana campi irnak abjani. Hilata Santos, Mahacham tabi utjanaja carretera consatasa La Paz Charaña, Ucanacas kunhaman casquisa chacamajaniwa, kunas irnacabes pojasjites, no se ha iniciado. Hasta, por lo menos hasta cierta parte, así no vas a pasir y maranacan autoridades, tatamalco, supanacaucha, kunhaman casi supanacach amanchatanite, ¿qué se va a hacer? Sí, querido hermano, en este momento justamente se está está la empresa Mediterráneo, ¿no? Que está conformado por 3 empresas, un paraguayo y 2 bolivianos. Ya han hecho llegar sus maquinarias, tienen casi 3 años para poder cumplir la primera fase. Asimismo, ¿no? Por decisión de los hermanos, me han nombrado control social de la carretera de la construcción. En este momento estamos ejerciendo también, por eso es porque la base quiere, no te manda. Obviamente estos cargos no tienen remuneración, entonces se hace gratuitamente y no nos quejamos. Siempre hemos estado al servicio del pueblo, hemos estado representando con mucha dignidad. Asimismo, tal vez me he olvidado, hermano, el día sábado vamos a estar en el municipio de Cayapa con el hermano que va a ser alcalde, Valerio Pantoja. Vamos a inaugurar ahí. Y el domingo estamos participando en el amplio ordinario de la provincia Pacajes que se va a llevar en Corocoro. También nos vamos a presentar porque ya hay que empezar a mostrarse en este momento, llegar a las comunidades. Y no solamente va a ser en la campaña. Vamos a recorrer los 5 años en los 8 municipios. Así como entramos por la puerta grande, vamos a salir por la puerta grande, querido hermano Isaac. Y quisiera yo pues pedirles a los hermanos de la provincia Pacajes de que nos permitan, a ver esta vez, de representarlos. Han ido varios representantes, varios años, no nos vamos a quejar, cada cual habrá hecho de acuerdo a sus posibilidades. Bueno, nosotros no podemos juzgar. Sin embargo, cuando nosotros entremos, vamos a decir, esto se tiene que hacer, queridos hermanos. Es más, también se va a trabajar en el tema turístico, hay que hacer un circuito turístico. Más, también vamos a pelearlo, querido hermano, ya que el gobierno ha propuesto en su campaña el 50-50. Sabemos de que nosotros, el doctor Félix Patri, el 2016 ha hecho incluso huelga de hambre para el pacto fiscal, que ese es justo y necesario. Una redistribución equitativa en la gobernación, alcaldías, para poder atender mejor. Entonces nosotros como asambleístas vamos a acompañar de que el hermano doctor Félix Patri pueda pelear esta 50-50, debe cumplir y no debe haber esa demagogia solamente en campaña, ofrecer cielo y tierra y después olvidarse. Realmente lo digo con mucho respeto, nuestro gobierno se está equivocando demasiado. Entonces yo creo debemos recuperar nuestra democracia a través de nuestro hermano Félix Patri, Paco, querido hermano Isaac. Ole que Hilata Santos Tankara, Jupanja Wale Aski Amuyunaka Uti, Hilata, Cuyaca, Manacaja, provincia Pacajes, Toqueno Banchitora, Orasan Asipta.
inasa a ver kun hamara que chiltañan kitira ki pacha ya qipana ka han yatirina casa ni sum yatita kara kiteja Tribunal Supremo Electoral uksan kirina ka un yaphi ukathani provincia na kanha ya hasta yatita kit kitisa qauqanera ki hiwas municipios candidatos sarpachas ayo kam hilir tiona que sin yatip que ayo kama pero maini candidato Jupaja, Hilata Santos Tankara, por Anuay, Ugat Hayateo Waisto, Hilata Santos, a ver, Niatuk Aynataki, Hilanaka Kaihan Suite Karaki, Kuna Aruna Campes y Hakat o Eñani, Humanki, adelante. Sí, bien querido hermano, evidentemente, como decía, en estos momentos estamos tropezando por problemas muy terribles. Yo creo que tenemos ya experiencia, la población debe darse cuenta. El 2019 ha sido una situación, ahora también otra. Nos quieren gobernar desde Marte, eso no está bien, están quitando competencias a la Asamblea Legislativa. En estos días creo, ya mediante WhatsApp, no sé, eso no está bien. Yo creo, esto la gente nos debemos dar cuenta. Quieren sacar una ley antibloqueo, ese es acallar al pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano se levanta cuando no se le escucha. Si es que a su primer pedido le escuchara el gobierno, atendiera, yo creo no hay necesidad. Sin embargo, con este... No hay necesidad de bloqueo ni ley. No hay necesidad de bloqueo, no hay necesidad de manifestarnos, porque con el decreto 5503 querían recalar nuestros recursos. Yo también he estado a la cabeza, porque me ha nombrado así la provincia, presidente, comité de bloqueo. Hemos estado y vamos a estar de frente nosotros siempre, cuando el pueblo nos dice, represéntanos, vamos a estar. Entonces yo ahí he estado analizando con el 5503, estaban queriendo regalar nuestros recursos naturales, sin que la Asamblea Legislativa pueda hacer su trabajo. La Asamblea Legislativa está para hacer este tipo de trabajo. Ellos no pueden estar. En este momento, igual, la sucesión constitucional se debe respetar. En la ausencia del presidente debe estar el vicepresidente. En la ausencia del vicepresidente debe estar el presidente de la Cámara de Senadores, posteriormente diputado. Debe haber esa sucesión constitucional. Sin embargo, no se respeta. Yo creo, no sé, no estoy queriendo gestar nada. No sé si llegaremos a la media gestión que dice mediante un referéndum. Si es que hace las cosas en contra del pueblo boliviano, no más nos vamos a tener que levantar, querido hermano. Yo creo en democracia, el artículo 7 de la Constitución también dice, ¿no?, de que la soberanía reside en el pueblo. El pueblo le ha llevado a la presidencia. También el pueblo le puede bajar, querido hermano. Entonces a estas cosas yo creo no debe equivocarse el gobierno, debe gobernar escuchando al pueblo. Eso, querido hermano Isaac. Allá, Hilata Santos, el pueblo es el que tiene poder. El gobierno solamente tiene el poder político. Walik Hilata Santos, como Ricardo Negan Negan a ver, ¿qué sin cama? Sin cama, muchas gracias, Maja.